empezar a grabar en este momento. Entonces, la base de datos que tenemos en este momento se llama, voy a compartir aquí la pantalla, se llama alcohol. Aquí la tenemos para ustedes y ahorita estaba pues con el otro grupo. Voy a quitar mi video, solamente voy a dejar el audio y voy a borrar todo lo que tenemos aquí para que ustedes no vean todo lo que hicimos. Ahorita a las 11 que nosotros nos volvamos a conectar, entonces vamos a tener toda la información. Entonces, acá está lo que les estaba diciendo, toda la base de datos que estábamos explicando en el tablero. Vamos a darle ingreso aquí a otra persona. Muy bien. Entonces, tenemos acá lo siguiente. ¿Están viendo todos ustedes la base de datos en Excel? No me pueden poner manitos porque ya se me perdieron. Sí. Perfecto. Entonces, lo que les decía, tenemos una base de datos donde el formulario hace referencia al individuo que tenemos registrados sus daticos. Tenemos las otras 12 variables, acá tenemos 12 variables de las cuales tenemos 8 que son cualitativas, nominales o ordinales, y tenemos 4 que son cuantitativas, discretas y continuas. Entonces, estas variables que nosotros tenemos acá, hoy vamos a hacer una descripción de estos 200 individuos que consumen algún tipo de drogas, todos consumen cigarrillo y queremos hacer una descripción de estos individuos. Este trabajo les va a servir a ustedes pues para hacer el que teníamos para entregar en mayo, que recuerden pues que es un trabajo opcional de entrega y después miraremos qué pasa con eso. Muy bien, entonces ya todos ustedes conocen Excel. Excel es una hoja de cálculo que es muy potente para hacer toda esta parte descriptiva. La base de datos que tenemos acá, entonces, en la primera fila, nosotros tenemos los nombres de las variables, que recuerden que el mero nombre no dice nada, y en cada una de estas filitas nosotros tenemos a cada individuo. Vamos a leer una filita, digamos que yo soy el individuo, voy a coger uno al azar. Yo soy el individuo 1127. Entonces, ¿qué significa ser el individuo 1127? Estoy registrada con el formulario 1127. Quiere decir que no consumo alcohol, estoy en 0. El 2 en tabaquismo significa que tengo una dependencia moderada al tabaco. En sustancias psicoactivas estamos hablando de PSA 2, quiere decir que abuso. Soy un hombre y hablo como mujer, ¿cierto? Soy del estrato 5. Estamos hablando de que consumo hongos, de que no consumo hongos. Estamos hablando de que sí me gustan los juegos de azar. Estamos hablando de que estoy en alto riesgo de ludopatía, que tengo 18 años, que llevo 7 años consumiendo cigarrillos, que me fumo 11 cigarrillos al día y que solamente hago uso de una sustancia psicoactiva. Entonces, como ven ustedes, aquí está conformada mi base de datos. Sabemos que tenemos 200 individuos porque acá hay 201 filas. Esa filita, ¿por qué 201? Porque en la primera, en Excel, tenemos los títulos de las variables. Es importante tener esto en cuenta porque recuerden que nosotros tenemos enseguida cómo calcular todas las variables que necesitamos, las medidas descriptivas, perdón. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro cuáles son las variables cuantitativas de esta variable, de esta base de datos, perdón, donde tenemos la edad, que es una variable continua, el tiempo de consumo es una variable continua, el número de tabacos al día o de cigarrillos al día es una variable discreta y el policonsumo es una variable discreta. Ya sabemos que a estas 4 variables son a las que les vamos a calcular sus medidas descriptivas. Entonces, ustedes saben que este computador es un poquito diferente en configuración, pero este es el mismo Excel. Entonces, si ustedes van a calcular las medidas descriptivas en su Excel, si ustedes pues los tienen por ahí, pueden hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo, tengan 4 o 5 daticos para que practiquen. Sin embargo, yo les voy a enviar esta base de datos o se las pongo en el poli virtual hoy. Entonces,
Para ello, Excel tiene un menú que se llama Datos, ¿sí? En el menú Datos, bueno, hace una cosa, Excel maneja menús, donde están acá el nombre de los menús con sus respectivos botones, y estos botones que son los de acceso rápido, porque acá también tenemos otros menús donde nosotros podemos acceder a lo que necesitamos de la manera que necesitemos. Entonces, estamos en este momento en el menú Datos porque vamos a calcular todas las descriptivas que se requieren para el análisis de las variables cuantitativas. Entonces, si ven ustedes acá, esta parte es para trabajar como con bases de datos más complejas. Acá tenemos y tablas dinámicas y demás, y fórmulas y muchas cosas que él maneja de manera automatizada. Acá tenemos herramientas para organizar de mayor a menor, de menor a mayor o al revés. Acá tenemos filtro que es, miren ustedes, él ya reconoce. Yo estoy parada en cualquier parte de la base de datos. Si yo le digo filtro, él inmediatamente me coloca estos botones con una flechita al lado donde me está indicando cuáles son los valores que esa variable tiene, ¿sí? O sea, que puedo determinar. Entonces aquí puedo empezar a ir explorando. Aquí estamos viendo más o menos cuáles son los valores que toma cada una de esas variables. Estas ya son unas opciones más avanzadas. Y estas, digamos que de aquí, son para trabajar también con un montón de cosas en las bases de datos, pues que ese no es el objetivo de la clase. ¿Qué necesitamos? Que su Excel tenga el menú de análisis de datos. Si su Excel no lo tiene, ustedes me cuentan y yo les enseño cómo instalarlo, porque acuérdense, aquí es un poquito diferente. Uno solamente le dice archivo, opciones, complemento y le instala herramientas para análisis y inmediatamente uno hace eso, ya este botoncito le aparece en este menú datos. Pues quien no lo tenga, acuérdense, me dice por el WhatsApp y yo le voy indicando paso a paso para que lo pueda instalar. Entonces, nosotros en este momento vamos a hacer análisis de datos, o sea que seleccionamos este botón. Una vez uno selecciona el botón, pues despliega una ventana emergente donde tenemos muchas opciones. Les decía yo a ustedes que estos software son muy poderosos y manejan muchísima información, no solo desde el punto de vista estadística, sino en otras disciplinas y ciencias. Si uno empieza a leer y a mirar las opciones que nos trae esta ventana emergente, pues todas son estadísticas, hablamos de pruebas de hipótesis, hablamos de regresión, de muestreo, de un montón de cosas, pero realmente a nosotros lo único que en este momento nos concierne y pues que sabemos hacer es la estadística descriptiva. Entonces yo le digo aceptar. Inmediatamente yo le digo aceptar, él me despliega a mí o esta ventana, pues como yo estaba trabajando con esta base de datos, me traía la información que tenía. Pero cuando estoy inicialmente ingresando al análisis descriptivo, él aparece en la ventana así, sin absolutamente nada. Cuando yo voy a procesar información en la parte descriptiva, siempre el Excel me saca qué pena con ustedes, me saca estas opciones. En primera parte, siempre el software me va a solicitar cuáles son los datos de entrada, o sea, quiénes son aquellos datos que yo necesito o requiero analizar. Luego me dice dónde quiere que me coloque los resultados que va a procesar y por último me dice acá qué es lo que quiere que haga con esos datos. O sea, cuál es el rango de entrada, dónde me va a colocar los resultados y qué operaciones va a realizar con ese rango de entrada que yo le estoy indicando. Entonces, nosotros tenemos acá, como ustedes están viendo, nuestras 4 variables cuantitativas. Nadie dice que no se le puede calcular a todas las variables, medias, medianas, modas y demás. Pero recuerden que estos son solamente códigos en mi base de datos, o sea que no tiene sentido calcular para ninguna, absolutamente ninguna variable cualitativa las medidas descriptivas. No tiene sentido, ¿sí? Ni siquiera para la variable estrato, para que por favor no vayan a cometer ese error. Las variables cualitativas sí se les puede calcular las medidas descriptivas, pero no tienen interpretación. Listo, nosotros las variables cualitativas solamente las trabajamos desde tablas de frecuencias y desde gráficos. Ya para las variables cuantitativas vamos a trabajar
las medidas descriptivas. Ahorita, si nos da tiempo, porque ahorita también me sacó, miramos cómo hacer un histograma y de ese histograma si queremos hacer una tabla de frecuencias, pero solamente la vamos a trabajar aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar que el rango de entrada, entonces vamos a calcular las medidas descriptivas para la variable edad. Entonces nos vamos y seleccionamos todas las datos correspondientes a la variable edad. Si ven ustedes, yo seleccioné inclusive desde el nombre de la variable. O sea, estamos hablando que el rango de entrada va desde J1 hasta J201. ¿Por qué? Porque miren que él acá me está preguntando si la variable está organizada en columnas. Miren que sí, mis variables están en columnas y los individuos en las filas. Entonces yo le selecciono aquí columnas y ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo además que mis datos están agrupados, que tienen el título, perdón, de la variable en la primera fila. O sea que ya le indiqué al software cuál es el rango, los criterios de entrada, dónde están los datos que yo necesito que procese. ¿Qué hace el posteriormente? Miren que se pasó para acá. Entonces yo puedo hacer el resumen de estadísticas, lo puedo sacar en un rango de salida determinado, en una hoja nueva si yo quiero o en un libro nuevo si yo lo necesito. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo solamente por cuestiones pues pedagógicas para que no nos vaya para uno y para el otro y estar comparta pantalla aquí y allá, lo voy a hacer en rango de salida en la misma hoja. Entonces, miren que yo ubico el cursor en este cuadrito blanco y le digo que me ponga aquí en Q2 la salida de todas las descriptivas. Entonces, luego le digo que me diga, pues ya sabe cuáles son los datos, dónde me va a colocar los resultados, falta decirle qué va a hacer con ellos. Entonces, con ellos es simplemente un resumen de estadísticas y yo le digo ya aceptar, o sea, ya tengo toda la información. Les digo que presten atención aquí porque a veces en las otras versiones de Excel, cuando uno le dice rango de salida, él se vuelve para acá y uno daña el rango de entrada. Ya me ha pasado varias veces para que le presten un poquito de atención cuando estemos seleccionando. Entonces aquí yo ya le digo aceptar y miren lo que les decía a ustedes en clase, que en una micromilésima de segundo saca absolutamente todas las medidas descriptivas que tiene esa opción. Entonces, en este momento yo voy a hacer una pequeña descripción de cada una de las descriptivas que tenemos acá. Como tenemos las limitaciones pues de tiempo, ahorita vamos a calcular las descriptivas de absolutamente todas las variables cuantitativas. Vamos a calcular si nos da en este espacio, nos da el tiempo, los cuartiles, el coeficiente de variación y en la próxima a las 11 que volvamos a ingresar, entonces vuelvo a hacer todo ya un poquito más rápido y hacemos la interpretación de todas las variables y hacemos los histogramas. Entonces, empecemos mirando. Nosotros tenemos aquí la variable edad, es una variable cuantitativa continua. Tenemos la media, tenemos el error típico. Este error típico no lo vamos a utilizar porque no hemos hablado al respecto. Tenemos la mediana, tenemos la moda, desviación estándar, varianza de la muestra, la kurtosis y el coeficiente de asimetría tampoco lo vamos a mirar y nos quedamos con estos que tenemos acá. O sea, que vamos a interpretar los siguientes datos. Vamos a interpretar las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Y vamos a interpretar las medidas de dispersión que tenemos acá, que son, qué pena con ustedes, que es que está ingresando alguien acá, que son el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta. Entonces, empezamos. ¿Qué son estas tres? Son medidas de tendencia central. Entonces estamos diciendo que en promedio cada individuo de esa muestra tiene 22.1 años. El 50% de los individuos tiene 20 años o más. Pero también puedo decir que el 50% de los individuos tiene 20 años o menos. También podemos afirmar que la edad más frecuente que se presenta en los individuos de esta muestra es 19 años. Estamos diciendo que en promedio la edad de cada individuo se desvía de estos 22 años en más o menos 5 años, o sea, por encima o
por debajo. Decimos además que el promedio de desviaciones cuadradas respecto a la media es 25.2 años cuadrados. Decimos que la diferencia entre la edad mínima y la edad máxima es 29 años. ¿Eso qué quiere decir? Como vemos acá, que la edad mínima son 17 y la edad máxima son 46. La suma de todas esas edades suma 4.4 siglos, ¿no? O sea, en este caso a nosotros no nos interesa esa sumatoria, pero puede pasar en otros estudios o en otro tipo de variables que la suma de todos esos valores que hay ahí nos sirva para alguna cosa. Y sabemos, entonces la cuenta significa que hay 200 individuos. Entonces estamos viendo que esta base de datos o esta base que tenemos acá nos está dando solamente las medidas descriptivas de tendencia central y estas tres medidas de dispersión, pero nos faltan las medidas de localización y de hecho nos falta en estas medidas de tendencia de dispersión, perdón, nos falta uno que es el coeficiente de variación. Entonces, como este no nos trae este análisis descriptivo no nos trae ese coeficiente, pero nosotros lo sabemos calcular. Entonces lo vamos a calcular. Acá simplemente le decimos igual. Cuando yo en Excel coloco un igual, él sabe que vamos a calcular una fórmula. Entonces igual significa que vamos a coger el valor que tiene la media, porque ese es, perdón, es la desviación estándar, dividido la media. Entonces vamos a calcular porcentualmente la variación, ¿sí? Entonces le damos Enter. ¿Qué sucedió? Que el coeficiente me quedó en términos relativos y a mí me interesa es en términos porcentuales. Entonces no lo vamos a multiplicar por 100, sino que venimos aquí al primer menú, que es el menú inicio, y miren acá, nosotros podemos darle formato a los números. Entonces le podemos decir que nos coloque ese punto 23 en forma porcentual y adicionalmente le podemos aumentar los decimales, o sea, si quieren podemos ponerle 1, 2 decimales o ninguno, como ustedes gusten. Entonces miren que ya nos quedó. Para la variable edad nos quedó calculado media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y rango. Este 22.8% pues nos está indicando que en términos aceptables la edad no varía o no está muy dispersa alrededor de la media porque tenemos un 22.8% de variabilidad. Ya tendríamos que mirar en las otras variables cómo están. Vamos a ver yo cómo estamos de tiempo, si estamos bien. Entonces, nos falta calcular las medidas de localización. Entonces, vamos a calcular el cuartil 1. Si ustedes están trabajando en Excel conmigo, con alguna daticos, o si no ahorita lo pueden hacer, van a mirar que aquí, para nosotros calcular los cuartiles, podemos hacerlo de tres formas diferentes. Entonces, la primera sería utilizar aquí f de x, ¿sí? Cuando yo le digo f de x en los otros Excel sale un cuadrito de diálogo parecido al que teníamos ahorita, donde sale exactamente esto que tengo yo acá. Miren que me está diciendo que él tiene muchas fórmulas, o sea, voy a buscar la fórmula. Aquí vuelvo y les digo, estas son las que yo usaba recientemente, pero aquí tenemos todas las fórmulas. Si yo no la he usado, por primera vez la voy a usar, yo aquí le coloco cuartil. Entonces miren que él me trae todo lo que hay en cuartil. Ustedes me preguntaban en clases que si el cuartil lo incluía hacia arriba o hacia abajo, entonces no nos metamos en ese lío, acá está el cuartil, ¿sí? Entonces le digo insertar función. ¿Y qué va a suceder? Él me va a mostrar a mí cuáles son las opciones para yo trabajar. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, aquí también está saliendo, acá en esta barra de acá, está saliendo la fórmula que yo estoy desarrollando. Como estoy con f de x, acá me está pidiendo la información y me está diciendo qué es lo que necesita. Él me dice matriz, es la matriz o rango de celdas de valores numéricos cuyo cuartil desea obtener. O sea que si yo quiero calcular el cuartil 1 de la variable edad, entonces yo voy a seleccionar todo ese rango, ¿sí? O sea, voy a coger los 200 individuos. Entonces ya tengo, miren que aquí va cambiando, ¿sí? Yo aquí ya tengo el primer argumento de mi función. Y ahora cuartil, entonces él aquí está diciéndome abajo,
yo tengo 5 opciones para darle a usted cuartiles. El cuartil 0 es el valor mínimo. El primer cuartil coloque 1, el segundo cuartil, que es la mediana, coloque 2 y el tercer cuartil coloque 3. Y si quiere el máximo, pues coloque 4. Yo quiero el cuartil 1, entonces voy a colocar aquí 1 y miren que él acá ya me da el resultado. Él me está diciendo que el cuartil 1 es 19 años. Entonces aquí yo ya le digo, listo. Y miren ustedes que acá voy a cerrar esta cosita de acá y acá me queda 19. ¿Sí? ¿Qué es 19? Estoy diciendo entonces que ese 19 tiene dos interpretaciones. La primera, estoy diciendo que el 25% de los individuos de esta muestra tienen 19 años o menos. O también puedo decir que el 75% de los individuos de esta muestra tienen 19 años o más. Puedo calcular todos los cuartiles que quiera, simplemente cambiando acá, en vez de 1 le pongo 2, 3, 4 y ahí puedo calcular el mínimo, los 3 cuartiles y el máximo. ¿Estamos? No me pueden poner manito porque no los estoy viendo. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular un percentil. Vamos a calcular el percentil, vamos a decir el percentil 75. Aquí hay una pequeña variación. Puedo hacer exactamente lo mismo, o sea, le digo fx y busco percentil. Pero también cuando uno ya trabaja y sabe que las fórmulas existen, no tiene que buscar hasta allá, sino que empieza a escribir. Miren, vamos a calcular percentiles. Entonces empiezo sí, miren que aquí ya me salió. Vamos a buscar las funciones de compatibilidad para volver a evitar nuevamente lo que les digo, de colocar que si lo incluye, que si lo excluye, vamos a dar percentil. Entonces, miren ustedes, aquí me salen los argumentos de la función. O sea, me está diciendo que debo incluir una matriz y que debo incluir un K. Yo me voy a abrir nuevamente esta, no, ayuda no, me voy a abrir nuevamente esta f de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque el percentil tiene una pequeña variación que quiero que ustedes la miren. Entonces, cuando yo le digo percentil, miren aquí lo que sucede. Vamos a hacer exactamente la misma matriz. O sea, vamos a utilizar esta basecita, que son todas las edades, ¿cierto? O sea, de J1 hasta J201. No, J2, perdón, porque no podemos incluir el título. O sea que ya tenemos todos los datos. Pero miren en qué varió aquí cuando yo estoy calculando el percentil. Miren lo que dice de K. K es el valor del percentil entre 0 y 1 inclusive. O sea que si yo pongo 0 me da el mínimo, si yo pongo 1 me da el máximo, pero acá que quiero calcular el percentil 75, no puedo colocar 75, sino que debo colocar 0.75. Es cuestión del software. Si voy a calcular el percentil 48, entonces será 0.48 y miren que él me da aquí el resultado. Una vez me dice que es 23, yo le digo listo y ahí quedó. O sea, ya calculé las medidas de localización, pues que yo necesite, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahora, ¿qué necesitamos? Interpretar. Pero esa interpretación la vamos a hacer es en la clase, como les dijo, de las 11, lo que vamos, pues ahorita miramos si nos da un tiempito. Voy a borrar esto porque les quiero mostrar además la utilidad que tiene la herramienta análisis de datos. Miren ustedes, yo solamente en esta basecita de datos tengo 4 variables cuantitativas y las tengo todas junticas porque eso tiene su truco, ¿sí? ¿Cuál es su truco? Que yo voy a calcular todas las medidas descriptivas de absolutamente todas mis variables cuantitativas. Entonces yo vuelvo nuevamente al menú datos, ¿sí? Y voy al botón de análisis de datos. Se me despliega mi ventana emergente, busco estadística descriptiva y le digo aceptar. Entonces miren qué va a pasar aquí. Que yo en vez de seleccionar una sola variable, esto tiene memoria, ahí me tiene guardadito, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar las 4, ¿sí ven? Estoy diciendo que voy a seleccionar desde J1, que es donde está mi primera variable, hasta M201, ese es el rango que hay acá. ¿Por qué? Pues porque voy a tener absolutamente todas mis variables. Igual están en columnas, igual los rótulos, o sea, los nombres de las variables están en la primera fila. Borré allí
mis resultados, porque si los hubiera dejado ahí, él después me regaña, y está muy temprano para que lo regañen a uno, me dice que va a colocar, que donde va a poner los resultados a información, entonces que si los reemplazo no sé qué, entonces por eso los borré. Lo demás continuamos igual, tenemos rango de salida Q2 y resumen de estadísticas es lo que necesito. Entonces miren que yo ya le digo aceptar, y miren que eso salió ahí puesto apeñuscado, pero miren qué sucedió. Ya tengo todas las medidas descriptivas que saca este menú para la variable edad, para la variable consumo, para la variable número de tabacos y para la variable eh, eh, cantidad de sustancias psicoactivas. Miren, yo voy a hacer una cosa aquí para que ustedes observen que como nosotros tenemos que arreglar un poquito esto, miren que a mí me sobra todo esto media, 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 media. Sí, pero si yo elimino esas columnas, me va a salir el nombre de la variable, se me pierde. Entonces, corro los nombrecitos hasta donde están los números, ¿sí ven acá? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a eliminar estas columnas que no me interesan. Miren, en media, donde están los nombres, pues, de las medidas descriptivas que calculé, ¿sí? Lo que voy a hacer ya en este momento es calcular. Si nos saca, acuérdense, nos queda 8 minutos, vamos a calcular las medidas, las que nos falta aquí para todas estas variables, y le vamos a dar, digamos, que un formato diferente a nuestra tablita. Listo, empecemos. Estas dos variables, bueno, vamos a ahorrar el error típico, que no lo vamos a trabajar en esta clase. Vamos a ahorrar la kurtosis y el coeficiente de asimetría, que tampoco lo vamos a trabajar en esta clase, y solamente nos vamos a quedar con estas. Vamos a abrir aquí un espacio para poder ingresar las medidas que nos faltan. Vamos a ingresar el coeficiente de variación, vamos a calcular 2 cuartiles, 2 percentiles, entonces les abrimos su espacio. Como la edad y el consumo de tabaco son variables continuas, vamos a dejarlas solamente con un decimal. O sea que le vamos a dar a estas aquí, démosles solamente un decimal. Si ven ustedes, de aquí este botoncito uno le puede ir disminuyendo los decimales a estas todas. Le podemos pegar formato con esta escobita, uno le dice pegar formato y las dejamos aquí, ¿sí? Este consumo de tabaco en años también le ponemos a estos que hay aquí, así, y ya nos quedó un poquito más bonito. Estos ya son caprichitos de uno viejito, que se vea bonito todo, listo. Entonces vamos a calcular todo, y recuerden que si nos saca a las 11 ingresamos para hacer todas las interpretaciones. Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación. Vamos a calcular el cuartil 1. Vamos a calcular el cuartil 3, porque el 2 es la mediana. Y vamos a calcular solo un percentil. Vamos a calcular el percentil 74. Bien, entonces miren ustedes, llegó Martín. Vamos a coger el coeficiente de variación. ¿Qué hacemos? Le decimos igual. El coeficiente de variación ya sabemos que es la desviación estándar dividido la media, ¿sí o no? Entonces le damos ahí Enter, simplemente le decimos luego porcentaje, luego le decimos que nos deje una sola, y vamos a copiar esa formulita en las otras, ¿sí ven? Así yo ya calculo todos los coeficientes de variación. Vamos a calcular el primer cuartil, entonces le decimos cuartil, seleccionamos cuartil y vamos a darle el rango, o sea, va a quedar toda esta variable. Estamos diciendo, miren ustedes que cuando yo utilizo fórmula, no utilicé esta funcioncita, sino fórmula, él me saca aquí qué argumentos debo diligenciar para que él me calcule esa formulita. Entonces debo ser muy juicioso, porque acá, por ejemplo, el argumento mío me dice, ya tengo la matriz, ahora me dice punto y coma, vamos a colocar cuál cuartil necesitamos. Entonces ya sabemos qué cuartil, en algunas opciones, en una Excel, en este no, cuando uno hace así, él le saca un cuadrito donde le dice qué significa cuartil. Sí, entonces aquí le colocamos 1 y le damos Enter. ¿Listo? Miren ustedes, cuando yo a esto le doy doble clic, o sea, ingreso a la celda, él me está mostrando cuál es la matriz que está trabajando.
yo puedo copiar esta fórmula hacia la derecha. ¿Y qué me va a cambiar? Solamente me va a cambiar los argumentos. Miren, tengo que verificar muy bien. El consumo de tabaco, miren que sí me seleccionó la matriz correspondiente, o sea, los datos correspondientes a consumo de tabaco. Estamos mirando aquí, el número de tabacos por día, también me seleccionó esa base, esos datos, y aquí también no es por demás verificar, también me seleccionó de M2 a M201, que es la matriz para los cuartiles. Miren que ya tenemos esta lista. Ahora, si yo copio hacia abajo, miren lo que va a pasar. Él inmediatamente baja el rango también. Miren, yo le doy aquí doble clic y miren desde dónde empezó. Empezó fue desde la segunda celdita, o sea, que yo si voy a cambiar esto, simplemente le digo aquí que esto va de J2 hasta J201 y ya no voy a calcular el cuartil 1, sino el cuartil 3. Entonces ya puedo copiar tranquilamente hacia acá, ¿sí? Y él no me desplaza. O sea, cuando yo esté copiando una fórmula hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo, debo verificar que el rango que yo quiero calcular no se me haya desplazado, porque él se desplaza entre las letras y entre los números. Entonces tengo que estar muy pendiente de eso. Vamos a calcular entonces el percentil 74. Entonces, ¿qué digo? Percentil, selecciono percentil, voy a seleccionar el rango, le doy punto y coma, ¿y qué número tenemos que colocar? Miren ustedes, la K es un número entre 0 y 1. Entonces, en este caso, como es el percentil 72, no puedo colocar 72, sino 0.72. Entonces, ven ustedes acá, el 0.72, 74, perdón, sí, no están despiertos. El profesor no se equivoca, ¿cierto? Es para ver si están despiertos. Nos da 23, me corro hacia acá y ahí me quedaron calculados todos los percentiles. Si ustedes observan, porque ya nos quedan 2 minutitos, vamos a hablar un poquito de toda esta información que tenemos acá. Si ustedes observan todo lo que nosotros hicimos en clase, todo lo que nosotros hemos trabajado ha sido un poquito complejo, porque solo trabajamos con 5, 6, 7 datos, y una de las condiciones para calcular tanto la mediana como las medidas de localización era que nosotros teníamos que organizar los datos de menor a mayor, mirar si n era par o impar, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no lo tuvimos que hacer. El software ya sabe específicamente, ya lo sabe hacer y únicamente nos trae el dato que es. Entonces, ya podemos hacer un poquito más de interpretación de todos estos resultados. Pues obviamente lo vamos a hacer a las 11 cuando volvamos a ingresar a la clase. Entonces, ahorita vamos a repetir todo este procedimiento, digamos, más rápido que ahora, pero a ustedes les queda el videito. Vamos a repetir todo este procedimiento y vamos a interpretar uno a uno todos los resultados que tenemos en esta base de datos. Y al finalizar la tarde les envío los resultados para que ustedes puedan trabajar con ella y el jueves hablemos de si tienen alguna duda tanto de esta base de datos como del taller que tienen en Polivirtual. Entonces nos vemos ahorita, chicos, nos vemos ahorita a las 11 y voy a mirar a ver si hay de alguna forma que se pueda colocar más, solamente pues como yo, ¿cierto? Sí, mira que sí, para que se vea mejor el tablerito. Me cuentan si se ve así, me veo yo completica y no todo el mundo. Sí, para hacer las grabaciones mejor. Sí, Ahí ya no se ve todo el mundo, entonces voy a seguir grabando así para que quede mejor el tablero. No, pues no para que me vean a mí, sino que vean el tablero mejor. Listo. Como ustedes no se dejan ver, todos sin bañarse por ahí. Entonces nos vemos ahorita. ¿Listo? Ya esto se fue. listo, Muchas gracias. profe. Gracias por todas las sugerencias que me dan. Chao.